Muy buenas, soy Jaime Rodríguez Conde, socio consultor en Eureka PR, agencia de relaciones públicas que gestiona al año 200 entrevistas y tribunas en medios de comunicación para sus clientes. Una vez que se ha gestionado una entrevista o una tribuna en un medio de comunicación, ya sea agendando una cita y realizando una entrevista, o bien escribiendo un artículo y mandándolo al medio en cuestión, entramos en la última fase, lo que nosotros llamamos el seguimiento. Esta fase es crucial. No son pocas las veces que se cierra una entrevista o se envía una tribuna y nunca llega a publicarse. Es por ello que es clave dar seguimiento al tema hasta que logremos que el periodista nos dé una fecha de publicación. ¿Cómo lo hacemos? Realizando un contacto habitual con el periodista. En Eureka seguimos el modelo que llamamos 1 a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que establecer un contacto mínimo a la semana con éxito. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra: persistencia. Con éxito se entiende tener una conversación con él o la periodista a la semana, a través del formato que sea, preferiblemente de modo telefónico, acerca del asunto que nos compete. En los contactos iniciales, antes que preguntarle directamente al periodista por la fecha de publicación, lo suyo es tratar de completar la información de la que ya dispone. ¿Vale? Pues por ejemplo, se le pregunta si necesita una fotografía, algún dato o algún tipo de perfil para completar esa información. De este modo se le aborda con la intención de aportarle datos que le faltan, es decir, creándole valor. Si nos dicen que está todo en orden, en los siguientes contactos ya no está mal visto preguntarle por la fecha de publicación. Eso sí, siempre salvando los límites, puesto que se trata de un aspecto que depende únicamente de la organización personal y profesional del periodista y de sus criterios editoriales. Estas son algunas de las fórmulas donde podemos acercarnos al periodista. Buenas, Perico. Nada, una tontería. Mi cliente me ha preguntado si sabemos cuándo se publica la entrevista. No tenemos prisa, pero por saber y así trasladárselo a nuestro cliente. Así se ha de trabajar en esta línea hasta que se le dé salida al tema en los medios. A veces es cuestión de días, pero otras es cuestión de meses. En cualquier caso, es fundamental darle seguimiento para que las gestiones fructifiquen. En este punto es importante hacer un inciso. En ocasiones, una publicación puede contener algún tipo de error. Por ejemplo, el nombre del entrevistado o de la empresa o alguna errata en el texto. En este sentido, una vez que hemos revisado todo el contenido, es clave hablar con el cliente primero. Comentarle que ya se ha publicado, pero que hay errores en el texto, de modo que espere para viralizar este contenido a través de las redes sociales. Una vez comunicado al cliente, es fundamental actuar con rapidez y premura para contactar con el medio y que solvente la errata o los errores posibles cuanto antes. Y así se ha visualizado por las menores cotas de tráfico. Hay algunas agencias que prefieren solventar el problema antes de mandárselo al cliente. Nosotros preferimos ser absolutamente transparentes con el cliente, pues marca la diferencia en la relación y se entiende que no es un error que nos atañe. Las agencias que lo hacen a la inversa se escudan en el argumento de ¿para qué darle un problema al cliente si se le puede dar resuelto? En primer lugar, por transparencia. Y en segundo lugar, y es casi más importante, porque como el cliente encuentra el artículo antes de que hayas resuelto la incidencia, vas a ver que lo habías metido en el congelador para que no se diese en cuenta, dejando tras de ti una estela de opacidad no muy recomendable. Otro aspecto fundamental en la etapa del seguimiento es luchar por los backlinks con el medio de comunicación. Un backlink es un enlace con la web del entrevistado que el periodista incluye en el texto para aportar más información. Estos enlaces, además de servir como un puente para que circulen los usuarios entre el medio y la web de la empresa, son claves en el posicionamiento SEO y permiten escalar varias posiciones en diferentes buscadores. En nuestro caso, si el medio en cuestión no incluye el link de la empresa en el artículo, entrevista o reportaje, siempre les pegamos un telefonazo para pedirles si pueden insertarlo. Eso sí, si un medio nos dice que no, por motivos editoriales, profesionales o sencillamente sin darnos ningún motivo, se acata la decisión y punto. No es una obligación del periodista incluir enlaces a la web de nuestros clientes. Simplemente es una recompensa gratuita. Como conclusión, una gestión con un medio de comunicación no concluye hasta que se consiga su publicación o emisión. La regla 1 a 7, es decir, contactar con el periodista una vez a la semana para que nos tenga siempre en el radar y priorice la publicación de nuestros contenidos. Disponemos de varias formas de abordar a un periodista. Hay que elegir siempre la más efectiva en función de las circunstancias. Somos humanos y puede haber errores en los artículos. Se comunica al cliente el error y se busca la corrección de los errores de la forma más rápida posible. Y por último, pelear siempre por la inclusión de los backlinks en los artículos, reportajes o entrevistas.